por los circuitos en serie. El que debe voltaje total. Este es 70, R4, 49 ohmios. ¿Este cuánto es? Este es de 42, R3, 85 ohmios. Este es de 40. ¿Cuánto tiene? 1,89. ¿Qué pasó? No, 89. R1 89, perdón. Y este es 28, R2 134. 7,4, pero todo igual. Todo iguales. Es lo que tenía que ser, todo iguales, ¿no? Y nosotros acá medimos, nos da todo diferente. Así que este que tiene 28 voltios, Y si querés la comparar, resistencia por es, ejemplo, esta es mayor que la que tiene, 54, yo no tengo ninguna, pero bueno, a ver, hay una de 42. que la que Tenemos tiene de 40, 70 watts. Esa. A nosotros acá nos da 85. Sí. Para medir tendría que A ver. sacarlo. Bueno, Esta que tiene 28, la Saquemos resistencia la mide duda, más, ¿no? 134. Él dice Y esta que tiene 70, conectando la lámpara R4, para poder hacer una medición de 49 resistencia. ohmios. A ellos les da la misma medición en todos los puntos de ese circuito que miden. Y no debería. Le da lo mismo valor. No importa la potencia, le da siempre 17. Ahora él dice, che, bueno, si yo desconecto la resistencia del circuito y hago la medición, a ver si le va a dar. Ahí cambia. ¿Cuánto mide? 63. Ese es lo que debemos anotar. Cambia, ¿no? Eso es lo que tenemos que anotar. Cambió. Ahí. ¿Qué es lo que estaba pasando? Porque este debe ser la resistencia equivalente. Él cuando, vamos a ver, él cuando mide la resistencia con las resistencias conectadas, en cada uno de los valores obtenidos se da cuenta que es el mismo. Ahora él dice, si yo desconecto la lámpara y mido la resistencia sola, ¿cuánto me da? Y ve que le da 80 y pico. ¿Y ustedes hicieron esa prueba? ¿Dará distinto si la desconecta del valor conectado? No le hicimos eso. Bueno, podrían desenganchar una para probar y medir sola, sin ser parte del una circuito. sola. Sí, A ver qué porque ese es lo que es. realmente tendríamos que anotar. Es lo mismo. ¿Está bien? La idea es. Ahora, en un circuito en serie, cuando las resistencias están conectadas en serie, yo mido con la resistencia conectada, el valor es el mismo que si está desconectado. Ahora, en un circuito en paralelo, 51. en un circuito en paralelo, cuando las lámparas están conectadas y hago la medición de resistencia, siempre me da el valor de la resistencia total, sería, ¿no? Ahora cambió. Ah, no, pero no tiene conectado. Bueno, pero qué interesante, porque esa era la otra pregunta que le iba a hacer. Cuando yo desconecto, a ver, él conecta ahora la última. Miren ustedes. Ahora les va a dar ese 17 y pico, ¿no? Bien, ahora si yo, mirá, quédate ahí, quédate. Si yo voy sacando resistencias, mirá, ahora 23. 23. Ah, con Esto- razón que me daba casi 30. Esto es lo que decíamos ayer, que un estudiante me dice, no, pero pará, si yo enchufo más resistencias, tendría que subir la resistencia en paralelo. Y yo le dije, no, cuantas más resistencias asocias en paralelo, más baja. Claro, porque si no, no sería la corriente más elevada en un circuito en paralelo. O sea, si yo voy sumando resistencia, la corriente se dispara. Es lo que la gente dice, che, me vino un montón, y pero ahora tenía un aire acondicionado, un horno eléctrico. Entonces la resistencia total baja para que se cumpla la ley de Ohm. Si la ley de Ohm dice que I es igual a B dividido R, en un circuito en paralelo, cuando yo sumo resistencias, baja porque aumenta la corriente. Igual, vamos a hacer esa conclusión, la vamos a notar. Pero no se ve tan sencillo, no es tan fácil, ¿no? Uno lo que pensaría es que si yo sumo cargas, aumenta. Bien, anoten cuánto da la total con esa cantidad. Y aparte busquemos si hay relación con esto, ¿no? Si esas resistencias. Mirá, claro. Ahora vamos a ver eso. 17.4. La sumo aparte. Sí, sí, yo lo tomé mal, lo redondeé. Mirá, acá, mirá. 84, 82. ¿Esto al final cuánto es? Igual estaría dando. Esta, acá está. La total es 49. No lo mismo fuera que. Es lo mismo afuera, es lo mismo. Cuando la medí me dio 49, afuera. Ahora cuando la agrego al circuito, la resistencia total La fórmula de 2 la vamos es, ahí sumamos, ¿no? Es 356. ¿Sí? Pero no hay variación
En un circuito en serie no hay variación cuando yo las mido aparte. Pero fíjate que la resistencia total es 356 ohms. Es la suma de todas las resistencias, ¿será? A ver, pusieron esa prueba, 134 más 89 más 85, ¿da R total? Si yo sumo 49, te digo, dale. Decime cuándo estás. ¿Tenés ahí? 49, 134, 89. 134. Sí, más 89, más 85. Me da 355. R total. ¿Está bien? Se cumple que en un circuito en serie la suma de las resistencias es 1 a 1. En cambio acá no. Mirá acá qué interesante, porque yo sumo todas esas resistencias y no, ¿cómo me da 17,4? Si esa 67, 82, 90, claro, están en paralelo. ¿Está bien? Yo lo hago en el pizarrón, lo explico y te dicen, no, che, pero pará, ¿cómo es con la formulita? Bueno, acá lo vemos en la realidad. Y esto es importante porque después cuando analicemos circuitos mixtos, que se da, por ejemplo, yo la otra vez les decía en un relé, pero también les puede pasar con algún electrónico. Vos tenés algún electrónico que tiene circuitos mixtos, cosas en paralelo, cosas en serie. ¿Y dónde pongo el tester? ¿Qué mido? ¿Qué conclusión saco? Ah, che, entonces tengo que desconectar la resistencia para medir, sí, porque si no haces una lectura del circuito completo o de los componentes de ahí. Yo tengo una duda. Sí, claro. Porque acá hicimos una fórmula el miércoles, que juntamos R1 con R2 Claro. por R3. O sea, primero hicimos esas dos. Claro, o sea que acá primero habría que Acá hacer tendría que hacer esta. R1 con R2 Sí. y R3 con R4. Bien, y después hacer Después R12 sumar. con R34. Ahí va. Claro. Sí, habría que hacer Me eso. tendría que dar esto. Te tendría que dar eso. Sí. Y si no, hay una fórmula para hacer todo. Derecho. Todo derecho, sin hacer por pares. Sí, esa, 1 dividido. Lo que pasa es que yo no la doy de una, pero ya que estamos probamos, no la doy de una porque a veces presta la confusión y siempre me quedo sin tiempo. Pero es así, mira. Para sacar la resistencia total hay que hacer esta cuenta. Hay que hacer 1 dividido 1 dividido R1 Esta, por ejemplo, la más lámpara 1 dividido R2 de más voltaje que tiene 70, más 1 dividido la R3 resistencia es 49. más 1 dividido R4. ¿3 y 4? Eso para hacerlo de una sola vez. Si tenés 20, haces así. Ahora, para ordenarte, en un cuaderno aparte, haces primero 1 dividido R1, lo anotás. 134. 1 dividido R, lo anotás. Entonces acá te van a quedar 4 números. Entonces, ¿qué haces? Lo sumás y lo anotás. Entonces te va a quedar acá un número. Entonces haces 1 dividido ese número y ahí te da la resistencia total. Pero hacerlo por partes. O sea, primero hacer todos los 1 dividido la resistencia. Acá te van a quedar 4 números. Lo sumás y lo anotás acá. Y a 1 lo dividís por eso. Le expliqué ahí como para ello, pero después lo voy a explicar, voy a hacer el desarrollo de eso, ¿sí? ¿Está bien? Lo explico después cuando volvamos al pizarrón, explico esa fórmula de dónde sale. ¿Sí? Ahora le expliqué a él, si quiere probar, las dos te tienen que dar lo mismo, ¿sí? Bueno, bien. Son todas continuas, o sea que medimos continuidad, medimos resistencia, o sea que funcionan toda la lámpara, estaría todo bien. Bien. ¿Qué hicimos hasta ahora? Medimos resistencia. ¿Se dieron cuenta que no aprendimos nada? ¿No? Por eso puedo usar el instrumento, no tiene tensión esto. No hay tensión. Ahora, cuando mido resistencia, dos cosas importantes yo anotaría. En un circuito en serie no pasa nada cuando yo, con las resistencias conectadas, mido la resistencia de cada uno. No varía. Ahora en un circuito paralelo sí. Ahí por atención, si quiero medir resistencias en paralelo, tendría que desconectar la resistencia, hacer la medición y después volver a conectar, porque ellos hacen, mirá, miden 17, ¿qué pasó? ¿Todo 17? No, lo que pasa es que claro, por la misma... claro, están en paralelo. Sí. Al estar en paralelo lo que te mide un instrumento es la resistencia total. Porque es lo mismo, ponerlo acá que ponerlo acá, porque es de todo. Ahora desconecto y mido individual, y ahí están los valores. ¿Y se dieron cuenta de algo? Si ustedes miran la potencia que tiene la lámpara, porque para ustedes sí el valor de la potencia importa, porque están a 220, son de 220. ¿Se dieron cuenta que pasa algo a medida que la potencia sube o baja con el valor de la resistencia? Por ejemplo, la más grande es esta. ¿De cuántos watts es esta? 40. 40. Y la más chiquita es aquella.
es la más grande en watt. Sí, 70. O sea que a medida que la potencia aumenta, La resistencia cambia. ya cambia. ¿Y ahí qué pasó? Ahí tengo la resistencia más grande, 134 en una lámpara 28. Sí, Y la resistencia más chica en la que tiene mayor potencia. la de 70. También eso está bueno como para tener el dato ahí. Acá no van a desarrollar la potencia que dice la lámpara, ¿no? Porque son para 220 volts. Estas sí van a funcionar a 220 porque la van a enchufar a 220. ¿Está bien? Entonces, yo quiero saber si un circuito antes de prenderlo está continuo, mido continuidad en suceso. Si el aparato marca un valor o hace ruido, entonces todo está continuo, al menos no está roto. Si el aparato marca OL o U1 punto, algo se rompió. Por ejemplo, si esta estuviese rota y está metida dentro de un plafón que no puedo mirar si está así, no puedo. Bueno, yo lo que hago es, para ver qué onda. Voy, continuidad. Sí, tiene continuidad. Voy, mido. Ahí ya soy. OL. Bueno, hay una que está cagada. Entonces empezaré una por una. A lo mejor en el primer tiro tengo suerte. Digo, acá está. Voy al segundo tiro. Hay valor, 85. Esta está bien, esta está bien, esta está bien. El problema está acá. Voy, reparo esto y el circuito vuelve a ser continuo y por lo tanto resuelvo el problema. Entonces, ahí tengo, ¿ven? Tengo un valor. Ahí 356 ohms. Ahí se ve, ¿no? ¿Está bien? ¿Que está continuo? Sí. Ahí te lo muestro acá. Ahí está. Está continuo. ¿Sí? Sí. O sea que una manera de verificar que el circuito esté continuo, porque esta es una medida que el electricista siempre hace. Yo voy y digo, sin tensión, ¿dónde estará el problema? Esto está arriba de un techo suspendido, yo no puedo mirar que esto está roto, no puedo. Estoy ahí metido, entonces digo, bueno, voy al tablero y verifico. ¿Qué onda? A ver. Está abierto. Entonces, bueno, ahí sí digo, voy 1 a 1. Ahí me indica que hay continuidad. Vengo acá. Mira, ahí está el problema. Voy ahí, voy ahí, me da. Bueno, el problema está acá. Y voy ahí, desarmo ahí. Desarmo ahí, bajo ahí, qué sé yo. Digo, estaba acá el problema, traemos otra lámpara, dame un portalámpara, lo arreglo. Verifico que, ahora hay continuidad. Vuelvo a la fuente, o al tablero, o a la conexión principal, hay continuidad. Solucioné el problema. Entonces la continuidad es una herramienta que está peor. Y si no llego, porque está bueno, le ato un cable, y vengo con el cable hasta acá, hasta la mesa. Acá está el cable allá, vení, me siento acá en la mesa y mido. ¿Está bien? Digo, si yo estoy allá arriba, no puedo. Escuchame, subí, claro, y mido acá atrás. Digo, puedo extender, si son cortitos los cables, extiendo con un cable y me lo traigo. ¿Está bien? Entonces hay una medición. Pues yo lo que quiero hacer es ver si esta señal de este instrumento, de la pila, vuelve. Si vuelve, listo, no hay ningún problema en el camino. Si no vuelve, algo se cortó. ¿Está bien? ¿Sí? Bien. Acá pongamos el cartelito de paralelo y acá pongamos el cartelito de serie. Este es mi circuito en serie. Ahí está la cintita. La cintita, ¿no? Ahí. La cinta. Marcador, la cinta. También, sí. Bueno, este lo vamos a poner ahí para los videos. Circuito en serie, Para circuito en paralelo. Circuito en serie, paralelo. circuito en paralelo. Circuito en serie, claro. Estos son para los videos de Canal Encuentro. Ay, Este es circuito en serie. ¿Está bien? En serie. Acá tengo 4 resistencias conectadas en serie. ¿Sí? Lo interesante de esto es que yo voy a tener, y acá podríamos hacer estos análisis interesantes también. ¿Y acá cómo haces? ¿Con qué? Porque yo desconecto este y igual me toma Claro. continuidad. ¿Y cómo haces para darte cuenta? Excelente, porque en un circuito Va a cambiar paralelo- la. Sí, pero vos llegás y no sabés Mira, cuánto. yo salgo de acá ¿Dónde está cortado? Sí. Con la excelente Está pregunta. midiendo el mismo punto. Yo salgo acá con la intensidad total, ¿no? Yo tendré que Creo volver. Está que. agarrando de acá. Sí, eso tiene que ayudar. y T. Tengo que Tienes que volver. saber cómo te das cuenta. Como dice, vos llegás a un lugar, tocas y, Sí. y no hay continuidad. Pero acá cómo haces en paralelo. Con la intensidad total. Bueno, interesante lo que decís, y esto
me da pie para lo siguiente. En un circuito en paralelo, en casa, por ejemplo, si a mí se me rompe un enchufe, ¿sí? Y no me funciona el artefacto porque no anda el enchufe, pero saco el artefacto de ese enchufe y lo pruebo en otro enchufe y funciona, entonces lo que quiere decir ahí que no hay una relación directa entre los enchufes. Si bien los enchufes están enchufados a fase neutro, esto es un error muy común de gente que no sabe, cuando conecta el toma, viene con la fase a uno de los tornillitos del dispositivo del enchufe y del otro tornillito, porque tiene dos tornillitos, saca el otro cable y sigue. Se le desconectó este cable, se le desconectó el otro enchufe. Claro. No, el empalme se tiene que hacer sobre el cable, ¿no? O sea, yo vengo al enchufe, claro, y saco de ahí. Como están paralelos, si este tiene algún problema, la corriente sigue, tiene otro camino para hacer. Entonces el enchufe no es que se me desconecta. Claro, Ha pasado en casas que han colocado enchufes abajo de las muebles, pusieron un mueble, una caja de pase y hicieron esto que te digo yo, ¿no? Vieron que el enchufe, el toma, cuando lo mirás, tiene tornillito y tiene dos agujeritos para meter los cables. Entonces vienen con la línea acá y sacan del otro tornillo. Entonces se desconecta esto, chao. Se desconectó el puente. Todo lo que siga para allá va Claro, a es como una especie de serie, donde yo desconecto uno y se me apaga todo, ¿no? Ahora, en paralelo, lo que tiene de bueno el paralelo es que si yo tengo un problema con la lámpara del baño, no me quedo sin la lámpara de la cocina. Claro. Si se quema la lámpara del baño, la lámpara de la cocina anda. Entonces hay una independencia, y aparte porque cada uno de los dispositivos no puede depender del otro, porque si esto está hecho para 220, en este caso, si esto está hecho para 220 y prende poquito, es porque, che, no puede estar conectado en serie, está conectado en paralelo. ¿Está bien? Ahora bien, ¿cómo hago para darme cuenta con la lámpara que falla? Y ahí tengo que ir uno a uno. A no ser que yo me apiole y diga, che, si yo desconecto la lámpara y hago la medición de esto, cambia la medición, ya no es Desconectar las cuatro ¿no? lámparas. Eso también es un indicador, porque si yo ahora mido resistencia con esa lámpara desconectada, fíjate, medí el valor de resistencia, 27, es más alto. Sí, salió 20 años. Entonces esto, no en un esquema de lámparas, pero digo, en un esquema de algún otro circuito que vos 22. conozcas cuál es la resistencia del circuito, si tenés una lámpara que, o mejor dicho, un artefacto que se desconectó, ya este valor cambia. Entonces, conociendo el valor de base, si se aumentó, entonces hay algo que está fallando. Y después tendrás que ir uno a uno. A ver, sacarlo de todos, Fíjense que va subiendo la resistencia. Es más, acá podríamos poner para R total para 4 lámparas, R total para 3 lámparas, pero ojo, porque no cualquier lámpara. Para ir aclarando la resistencia también, ¿no? Sacale toda la lámpara, no tiene que dar otra 17.4. Saca toda la lámpara. ¿Cómo se saca todo? No te va a 17.4. Bien, si sacás todo, ¿qué vas a medir? Nada. La continuidad. La continuidad. ¿Por qué no? Porque la continuidad la da la lámpara. La lámpara. ¿Dice 0? Sí. Bien, no hay A ver, continuidad. poné. Porque en realidad ahora vos estás midiendo nada, como el aire, ¿no? Ahí, ¿cuánto dice? 51. Bueno, el valor máximo. Quédate ahí vos, no te vayas y seguí conectando vos, ¿sabes? Vas a ver, va a ir bajando. Va a bajar. Porque a medida que voy sumando 23. resistencias en un circuito en paralelo, la resistencia total baja. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entiende eso? Ahora te da 17.4. De 23. Y ahí tiene que dar 17.4. Recuerden que da 17.4 por el valor particular de cada lámpara. Si yo cambio los valores de las lámparas, esto cambia también. O sea, no es que siempre 17.4 porque hay 4 lámparas de cualquier potencia, no. Tiene que Este ser valor va a de declarar. potencias. Eso yo digo R1 vale 10, R1, y ustedes van sumando, pero si yo les pusiera R1 vale 5,4, distinto a una de 10. Claro. ¿Se entiende? ¿No? O sea, esto va a depender del valor particular de cada resistencia. Bueno, miren cuántas cosas pudimos. ¿Queda más claro que en el pizarrón? ¿Sí? ¿Se entiende un poco? ¿Se entiende un poco más? ¿Cómo es? ¿Sí? Bien, igual falta tiempo todavía. Esto es todo un proceso, ¿sí? Bien, miren todo lo que hicimos sin conectar nada todavía. Digo, en términos de tensión. Todavía no aplicamos tensión. Para que esto funcione yo tengo que tener una fuente de tensión, que es la empresa. Y particularmente sé que acá no se va a prender todo fuego porque los dispositivos son de 220 volts. Ojo con eso, porque muchas veces
igual todo viene para 220 volt, no es que vas a conectar algo, tiene que ser un caso, un transformador, algo muy que siempre digo, miren la refacto, che, ¿qué dice? Entrada B220, si dice 50 no lo enchufé a 220 porque lo quemamos, y si es de 220 y lo enchufás a 50 no va a andar, ya no hay problema que si es de 220 y lo enchufaste a algo menor de 220 no pasa nada, pero si es de 50 y lo enchufás a 100 lo quemás. Entonces miren, Por ejemplo, ¿para cuánto es? la dicroica antes venía con un transformador, Claro, ahora viene con a 220. Ahí tengo, claro, ahí tengo una Uno dicroica con transformador. un Es ¿Qué es una dicroica? Era una lámpara, ¿no? una lámpara que venía así. Va con 12. Quería ser de 12, pero también habría. Con el transformador. Claro, bueno. Y ahora vienen los LED, pero a 220. Sí, por suerte la electrónica solucionó un montón, pero ya lo enchufo directo, ya, listo, no tengo que andar jodiendo. Esa es la dicloica. Es buenísimo. Es buenísimo. Una dicroica. Pero digo, ojo, porque si me toca ver máquinas, después yo les voy a hacer, tengo aires acondicionados para ensayar también. Vamos a hacer, como tener curso de refrigeración, vamos también a mirar esa parte, está bueno. Tema de plaquetas, ahí hay algunas cuestiones que tienen que mirar, che, cuál es la entrada, porque los aires acondicionados, los viejos, venía con un transformador, después venía con una fuerte switching, algo que ya era todo mucho más chiquito, pero tengo una que se ve, el trafo, el transformador, bien cojudo, con una entrada 220, una salida 14 volt, se ve bien, como el transformador tiene una entrada y una salida, ¿no? Que tengo acá una, bueno. El arrancador. Es como un capacitor, ese tornillo. Le da el arranque, si tiene un gas adentro que se arranca. Entrada y salida. Claro, acá tengo un transformador cuya entrada es 220 volt y cuya salida es de 24 volt, ¿no? Hay que ver bien cuál es la entrada, creo que este es el que se me quemó, y cuál es la salida, ¿no? O sea, la entrada se dice bobinado primario y la salida bobinado secundario, o sea, primario secundario. Cada uno ofrece un valor de resistencia distinto porque la cantidad de vueltas es diferente en la entrada y la salida. Y transforma la tensión, o sea, yo entro con 220 volt y salgo con 24. ¿Cómo se logra la magia? Y la magia se logra por la cantidad de vueltas que tiene uno del otro. Esto es lo mismo que el que tiene la empresa. La empresa te ofrece un transformador. A mayor vuelta, mayor resistencia, entonces baja el voltaje. Interesante esto que dice acá el compa. ¿Qué pasó? A mayor vuelta, mayor resistencia. Hay una Y relación. Eso es lo que. para saber si no tenemos etiquetita, cuál es el rango de la salida también. Hay una manera de saber. Vale. Midiendo la resistencia. La resistencia no quiere decir que es Debe tener más. Sí, el cable más fino también. Claro. En este caso, la mayor resistencia tendría que estar del lado donde salen los 24 volts. ¿Cuál? Los 24 volts. ¿Qué valor ahí? Mayor resistencia. La salida. Bueno, la entrada en la de 220 tiene mayor Mayor El resistencia cable más fino. que la de salida que tiene 20 y pico. Ah, ok. Igual vamos a ver por qué pasa eso, que es la relación de transformación, ¿sí? Que también lo vemos, porque es un conocimiento que está bueno que ustedes lo tengan. Pero sí tiene que ver con la resistencia que ofrece el alambre de cobre. Esas etiquetitas vuelan como una. Sí. Con ese mismo calor que provoca, Sí. a veces te toca con ese. Y a veces también muchas Tenés que reemplazar el un rojo de la entrada y la salida es el sacarlo, negro, sí. te puede tocar azul y rosa, así que nada. Creo que cuando Por eso. instalaba unas cosas. Lo interesante es que corroboramos que esas lámparas son para 220 volt y prenden todas bien, digamos, porque son para eso. En cambio acá no. No paralelo, y acá en ¿Está serio bien? no. Porque como están en serie, justamente esta luminosidad lo que me indica que las tensiones no son iguales. ¿Está bien? Al no ser iguales las tensiones no puede desarrollar la potencia para la cual fueron fabricadas. Esto es un experimento que hacemos nosotros, es una experiencia, pero que indica bien cuál es la diferencia y qué es lo que sucede. Estas lámparas son para 220 volt, en este momento están conectadas, ustedes determinarán a qué potencial. Igual tenemos allá un voltímetro, pero chequemos igual y aprovechen para hacer esas mediciones. Recuerden que para no cagarla, perdón, para no quemar el instrumento, recuerden que ahí tenemos que medir voltaje en corriente alterna. ¿Está bien? Cada lámpara no sufre intensidad de. Parece una boludez, pero si tenés que armar una guirnalda, lo tenés que saber. Claro. Porque si lo armás así en serie, Te cagaste, boludo. No te manda de verdad.
Hace una burla, pero. 230. Es verdad. No, en serio. Es verdad. Si no hubiese sabido esto. Claro. Si no hubiese Anoten sabido su- esto, la armo así. Todo Yo, 30. la verdad, la armo B así. total, claro. Yo también. 230. Acuérdense que Bien, para buena medir observación. en 220 voltios tenés que mandarle alterna. 30. Si no vas a joder el multímetro. Todo 30. Vamos a la intensidad. Sí, gracias. Sí, acá nosotros quisiera poner el valor, ya que tenemos la posibilidad de tener algo real, cuál es el valor de la B total, ¿no? Acá nosotros tenemos B total. ¿Qué B total tenés? Pusiste en bol, alterna, perfecto, y vas a hacer la medición en paralelo. ¿Está bien? O sea, punta y punta. ¿Sí? Así como estás haciendo. Perfecto. 0,2, esto es 229. ¿Está bien? Bien, 229. 0,17. Ahora lo que quiero que hagas es, y alguien que anote, es ir midiendo los voltajes tal cual como estás ahí. Ojo, que está pelado el cable. Midan los voltajes parciales. ¿Está bien? A ver, SSR R1 ¿cuánto está? 5. 5 ¿cuánto? No es porque se mueve todavía. Me dice exacto. Ahora me bajó porque hay 5. No tiene mano, flaco, para 5. 5, porque baja ahí. Te va a pegar una patada en el pecho. R2. Si de mano, digo, para seguir. ¿Están anotando? 0,30. 5 ¿qué? 5 voltios. No, no cuento ni de perro. Ahora tiene que dar allá. Acá. Total. Ahora Tiene que dar esto. Lo sumo. Claro. nos da 110. ¿Cuánto? 0,91. 510. 110. 110. Total. ¿Pusiste total acá? 110 voltios. Para que te ¿Cuánto dio? 0,91. Ahora acá. Creo. Vení para acá porque está pelado el cable. Sí, pues está pelado. 92. 0,92. Debe bailar un tango, dale nomás para adelante. 92 me digo. 0,92. Y acá da 83. 41. ¿Tiene uno 0,8? 0,83. Otra vez vamos a ver. 49, 8. 49.8. 92. Pedimos. Media vuelta, Y bueno, para terminar lo de sonar bien porque se va a ver. 0,23. Ah, 0,21 me dan. 0,23. 0,23. 15. 15, 3. 0,19. Ah, subió. ¿Cuál es lo que tiene mayor, Claro, o mayor voltaje. la mayor caída de tensión o mayor voltaje? Y acá vos, ¿cuál es la que tiene más corriente y cuál es la que tiene menos corriente? Aquí. La de menos voltaje es la que tiene más voltaje. Sí, la mayor voltaje. Voltaje tiene menor. 2 segundos te saco una foto y ya. Profe, entonces si Mándamela. O van a de grupo. las lámparas Si ahora lo subo los dos. serían todas del mismo voltaje, ¿cómo sería la cosa? Fíjate La acá. resistencia tiene más corriente. Todas tienen el mismo voltaje, por eso todas tienen la misma, en principio, luminosidad, aunque sabemos que va a depender de la potencia, ¿no? Pero Tienen menos corriente. prenden bien. Acá no prenden bien, porque justamente no están preparadas para estos pequeños voltajes. Fíjate, mira, esta dice 15,3 y alguien podría decir que no funciona, pero sí funciona, porque si no funcionara, se apaga la serie. ¿Ven? Ahí está. Si no funcionara, bueno, ahí dice un pequeño contacto. ¿ven? Si no funciona, se apaga. Che, pero no prende. En realidad, si yo apagara la luz, si ustedes miraron detalladamente, sí, apenas se ve. Sí. Entonces, no puedo decir que no funciona. Sí funciona. Lo que pasa es que mirá el voltaje que tiene. Pensá que está fabricada para 220. Tiene 15 volts, nada. Nada. ¿Está bien? Pero lo interesante acá para saber es que, sin embargo, para que esto pase, la corriente tiene que ser la misma. ¿Chequearon corriente? Midan con pinza amperométrica, con la BAU, midan si se respeta la cuestión de que la intensidad total es igual a la
intensidad de cada una de las lámparas. ¿Está bien? Entonces, en un circuito en serie, la Ahora intensidad se- de corriente eléctrica total es igual a la intensidad de cada una de las lámparas. Acá no. Acá al revés, la tensión. Acá hay caídas de tensión. Desde ahí para allá. Lo cual lo pongo Ahí en 2, sí. Y ahí medí. Ahí levantamos una fotito. Y aparte miren qué interesante, porque ¿cuál es la diferencia entre poner la pinza acá, ponerla acá, ponerlo acá? No hay diferencia, ¿no? Pero bueno, hago la prueba, prueben ahí. ¿Cuánto mide? 0,81. 0,81. Sirve. Por lo menos para esto sirve. ¿Cuánto acabamos de llevar? 0,81. Sí, pero la lámpara no. ¿Por cuánto tiempo? No sé. 0,80. Está bien, bueno, sí, parecido, pero la misma, ¿no? Acá, a ver. 79. ¿Qué corriente? Sí, en un circuito en serie, la corriente total es igual a la corriente de cada una de las resistencias. Y acá lo comprobamos. Con un amperímetro comprobamos que lo que dice Kirchhoff, lo que dice Ohm, funciona. ¿Sí? Y ahora otra cosa que me interesaría, porque ya que tenemos esos datos, digo, che, pará, yo tengo el voltaje, tengo la resistencia y tengo la corriente, ¿no? ¿Hay alguna relación que yo pueda establecer? Por ejemplo, ¿habrá proporcionalidad? Digo, si esta lámpara tiene tantas veces más o menos potencia que esta lámpara, entonces la corriente o la tensión, mejor dicho, está en tal proporción. ¿Hay proporcionalidad de algo? ¿Se puede establecer algo? Claro. Por ejemplo, sí, decime, a ver. Y esta que es la lámpara de menor voltaje, que es de 28, tiene mayor voltaje, 110. Y esta que es la de mayor voltaje, que es de 70, tiene menor voltaje, que es de 3. Y no pasa con esto. O sea que eso me indica a mí que ahí hay algo, ¿no? Ahí está pasando algo. O sea, Proporcional. Mayor resistencia. ¿No? bueno, fíjense que ustedes midieron una resistencia de 49 y una resistencia de 134. A menor voltaje, mayor resistencia y a mayor voltaje, mayor. Claro, pero digo, ¿puedo usar el wattaje? Claro, porque la potencia que me indica el fabricante es la potencia para 220, no es la potencia para 320. Entonces digo, acá quizás la potencia a mí no me sirve como valor de referencia para algo. Sí me sirve la resistencia, ¿no? Ahora, la resistencia, miren esto que interesante, porque yo acá, si aplico ley de Ohm, ¿funciona? Digo, si yo multiplico 0,8 por 49, ¿me da 15? ¿Anda ley de Ohm acá? Mirá, si yo quiero aplicar el ley de Ohm acá, 0,8 por. 0,81. 0,8 8, ¿no? por 49. ¿Me da 15? 39,2. 39,2, sí. ¿Por qué Yo sé que B es igual a I por R, ¿no? Sí. Entonces digo yo, ahí pasamos el filo, digo B tiene que ser igual a I multiplicado por R, ¿no? Eso es lo que dice O. Digo, 15,3 es igual a 0,8, dijiste vos, multiplicado por 49. No. 0,81. 0,81 era la Sí. corriente total. 0,81 por 49, 39,2. ¿Cuánto era la corriente total? 0,8. Lo mismo yo lo estaba midiendo, pero no. ¿Dónde tiene los voltajes? 0,8. Esta raya. 23. Voltaje total 227. Sí, pero ese es el total. Ahora acá tendría, yo digo esto, 15,3 es 0,8 por 49. No se cumple ahí, ¿no? ¿La ley de Ohm? No hay cumplimiento de la ley. ¿Cuánto es 0,8 por 49? 39,2. Casi, sí, más del doble. Más del doble. No se cumple la ley de Ohm. ¿Por qué no se cumple la ley de Ohm? ¿Qué pasa con el cumplimiento de la ley de Ohm?
Se equivocó acá el amigo Om. Acá no funciona. Y no funciona para ninguno, por ejemplo. ¿En serie? Acá. Esta tiene 49,8. Tampoco va a dar. Tampoco va a dar, ¿no? No va a dar para ninguno. O sea que, ¿qué pasó? ¿Por qué no se respeta el voltaje? Porque es otra ley. Bueno, Se aplica otra ley. Pero Ohm dice que si yo multiplico la corriente de la resistencia por la resistencia me tiene que dar el voltaje. Ah, ¿no? porque está conectado. No, porque yo el voltaje... No, porque si yo cuando medí la resistencia conectada y desconectada es lo mismo. Pero acá ustedes midieron el 15 volts. Ahora sí se cumple Kirchhoff, porque hay una conservación de la carga. Sí. O sea que si yo sumo 15, 49, me da 229. Eso se cumple. Eso sí. ¿Está bien? Pero lo que no se cumple es de Ohm. O sea, no se cumple que el voltaje de esta lámpara es la corriente multiplicada por la resistencia. ¿No? De hecho, pasame. Fíjate que si yo mido acá la corriente, pero pará, es 0,078. 0,078. A ver ahora, che. 0,078. O puedo poner 0,08. Un 0 más ahí, a ver. Hagan 0,08 por 49. No, 3,92. 0. 3.92. Tampoco se cumple. ¿Está bien? La medición. Mirá. Miren, la miro acá para que vean. Miren, si yo miro la corriente. ¿Ven que dice punto 0? Ah, sí, profe, porque vos dijiste tengan cuidado con el Punto 0, porque punto suma. 078. ¿Está bien? Entonces si yo hago 0,078 y lo multiplico por 49, 0,08 no da. por 49 te da 3,92. Claro, no da tampoco esto. Bueno, ¿cuál es el problema acá? Bueno, evidentemente yo pues yo estoy midiendo la resistencia, ¿no? Mido la resistencia, mido la corriente, mido el voltaje, ¿no? No se cumple. O sea que esto no funciona. Ahora, ¿se cumple la ley de Ohm ahí? Sí, debería. Si yo quiero, por ejemplo, digo, che, bueno, este valor es 200, B total, ¿cuál era el El total era 220, bueno, nada, ahí 227. 227. Digo, 227 es igual a 0,23 por 63,5. nada. En paralelo es proporcional, entonces, profe. Yo estoy tratando de ver si la ley de Ohm funciona. Es I por R. Digo, 0,23 por 63,5. ¿Me da 220? Me da. Y sin embargo, cuando yo mido la tensión, me da 220 y pico. ¿No? 297. Ahí. La total. ¿Y la potencia de esta lámpara cuál es? 53. 53. Y si yo hago, y acá de paso charlamos de una ley que es la ley de Watt, yo sé que la potencia por ley de Watt es multiplicar el voltaje por la intensidad de corriente. Si yo multiplico 0,23 por 220 y pico, ¿me da 50 y pico? Ahí me da. Sí. O sea que la ley de Watt se cumple. Si yo multiplico el voltaje por la corriente, me da la potencia. Pero la resistencia ahí es un valor que no nos sirve a nosotros. O sea, medir la resistencia de una lámpara incandescente con tester no funciona. Ahora, ¿y acá funciona? ¿Funciona Watt? Si yo hago 15,3 y lo multiplico por 0,078, ¿me da 70? 0,70.
0,078. No, No da. Y claro, porque evidentemente esta lámpara no tiene 70 watts porque tampoco tiene 220 volts. ¿No? Sí. Porque esta lámpara dice 70 watts pero 220 volts. El fabricante dice 70 watts 220. En este momento dice 15,3, o sea que no desarrolla esa potencia. O sea que no puedo determinar en este tipo de circuito, con este tipo de resistencia, no puedo determinar ni ley de watt ni ley de ohm. Ahora, ¿qué necesitaría? Hay resistencias del tipo calefactor, de estas conectadas. Si yo tuviera esa resistencia, ese tipo de resistencia, y las conectaría, todo funcionaría. Pero este tipo de lámparas, este tipo no son resistencias de ese tipo. No va. Ahora, yo tengo un par de resistencias, las vamos a conectar, vamos a hacer esa prueba de este tipo. Vamos a medir y vamos a medir. Pero acá, lo que sí, porque a ver, sí funciona, por supuesto, el tema de las intensidades, que es la misma para cada una, y las caídas de potencial, que justamente cuando la suma todo me da la 229. Sí. La resistencia entonces en este circuito con aquel depende del material. Exactamente, sí, depende del material. Estrictamente depende del material. Sí. Ese material no es un material como el material de una resistencia pura. De hecho, yo no las tengo, pero hay, en las escuelas técnicas teníamos la resistencia, que venía una maderita, no sé si lo viste, una maderita, el dibujito de la resistencia, y venía una resistencia calefactora, y nosotros hacíamos el ejercicio con esa resistencia. Estas lámparas no sirven para hacer ese tipo de experiencia porque están preparadas para otra cuestión. O sea, yo estoy sometiendo a un artefacto algo que no está diseñado para eso. Sí es un conductor y prende, está todo bien, y sí fíjense que lo que sí funciona es la ley de Kirchhoff. Porque no hay nada que se escape porque se conserva la carga. La carga se conserva. ¿Está bien? Bien. Bueno. Quería ver si... Porque era directamente, digamos, iba en sucesión. Iba, digamos, bajando la intensidad, digamos, en el filamento. No. Por eso lo intercambié para ver si tenía que ver con el wattaje. ¿Qué conclusión sacaste? No, que no tiene que ver con la posición de la lámpara, sino con el wattaje. Excelente conclusión. No importa dónde yo ubique la lámpara, va a depender justamente de las características físicas de la lámpara. No importa si está primero o si está última, pasa lo mismo. ¿Está bien? Buena observación esa. Bueno, Listo, profe. cerramos acá esta experiencia y vamos a ver algunas otras cuestiones. Manda ido 20. ¿Qué onda? ¿Se animan a mandar 20 ahí o che, no sé, estará... Profe, no, ¿cómo no? Eso sí, ¿cómo saber si funciona? Sí, el estudiante me dice, che, mirá, profe, me saltó la térmica, se prendió medio, fue un cable, y dije, no, ya fue, lo saco, tengo miedo de probarlo. ¿Cómo se prueba? Me dice, esto es una lámpara, ¿no? Sí. Un reflectorcito, ahí están los cositos LED. Bueno, yo mido continuidad y aparentemente ahí el instrumento me devuelve, ¿no? Me devuelve en valores... ¿También te manda continuidad con resistencia? A ver, ahí lo vuelvo a cero. A ver, pongo continuidad. Pará, vamos. Él me hace una pregunta interesante. Si yo. No, yo con el instrumento, no sé si a veces Claro. tiene que algunos con ¿Qué te da? ¿Valor? resistencia igual. O L. Bueno, ahí no suena chicharra. Ahora lo pongo en resistencia. Resistencia. Tocar con este. Ohm. Ahí mide. Y dice encima mega, o sea, 8 mega o 8 millones de ohm. Sí. Una locura, Una ¿no? guasada. Una guasada. Tiene un montón de resistencia. Y digo, bueno, che, escuchame, si yo lo mando 220 ahí, pum, 220, ¿explota? ¿O prende? ¿O no? Debería prender. ¿Lo podemos probar? Ahí está el que se anima, ¿viste? Y dice, ya fue, la probamos. A ver, tiene mucha resistencia, si le mando 220 volts no debería pasar nada, ¿no? Ahora, si yo mido un ohm, bueno, no lo enchufe, amigo, porque... Todo. Ahora, con tantos ohm, no debería haber un cortocircuito. Y él dice, no, a mí, pum, y se prendió fuego, saltó la térmica. Entonces dije, no, me cagué todo, lo desconecté y te lo traje a ver, qué sé yo, no sé, para mí... Además, ayer se lo llevaba, ayer se lo ponía en la mochila, no lo va a dejar. Ah, sí, lo dejo. Quiere enchufar de nuevo, digo, ¿qué onda? Bueno, vamos a probarlo. A ver. Yo tengo acá, Vamos
Yo tengo en este también una serie. ¿Vieron que tengo una lámpara en serie también? Tengo una lamparita que está amarilla. Es una lamparita en serie, ¿no? Para ver la batería. Que también es lo mismo que medir la continuidad. Pero, a ver, vamos a probar. ¿En serie? Sí, vamos a ponerle los cocodrilos a la serie. Y la serie, recuerden, vamos a ponerle chuta como eso. En serie. Claro, El esta profe dice lamparita que los está- colores no sabe. Claro, cambios. Bueno, si vos tocás los dos, Sí. Guarda. Si yo toco los dos, prende la lámpara amarilla. Tocá los dos. No, pero. No. toca los dos. Entre esos. No. No, mira que sube. Se va a YouTube, Se va a YouTube. Dale. Está todo filmado. Para el corazón. Grabado no. Si tocás los dos es un desfibrilador. Nunca lo no. Bueno, claro, no, tocar los dos significa tocar los dos cocodrilos. Pero bueno, ahí está, prendió. Igual prendió, viste, con los dos te prendió. Pasa todo por el cuerpo. Claro, bueno. Te digo, Se apoyaba y se iba conmigo. ¿No te golpeó? Bueno, No? ahora digo, conecto punta y punta, poné con el cocodrilo ahí. Igual nada, ese lo bancó bastante, tiene zapatillas. ¿Te golpeó o no? Bueno, si yo le doy, ¿explota? Vamos a cambiar el nombre del instituto. Si le da Ahora, al estar... ¿Cómo? Bueno, Está prendiendo el amarillo. vamos, vamos, le damos directo. Si vos sos un kamikaze. A ver. Bien, más- ¿Lo ven que claro? ¿Pero por qué? Porque lo conecté en serie. Claro. ¿No? Claro, y ahí un momento, ahora. ¿En serio con qué? Ahora está en paralelo, ¿verdad? Claro, ahora están paralelos. Antes estaban en serie. Estos dos estaban en serie. Entonces este voltaje menor lo que te permite es que si tiene algún tipo de problema en la resistencia no lo quemás. O sea, pero como está continuo, esta prendió. Porque si esto no está continuo, está abierto, hasta no prende. Entonces ahí te dice, che, no tiene. Ahora, fíjate que igual con Ixte, que me tira mega este aparato es súper confiable para medir ese tipo de resistencia. Entonces, che, dale tranquilo, prende. ¿Está bien? Esto habría que sacarle una fotito al Mati. Sacate una fotito, prendida y se la mandamos al otro grupo. A ver. ¿Por qué? Perdón, ¿por qué me Vale. marca que no tiene continuidad? Si funciona. Salgan. No, pero no tiene continuidad. Ahí va. Tendría continuidad por un circuito. No, pero pero por el multímetro. Cuando lo medimos. No sonó la chicharra, bien, porque al tener tanta resistencia, esa resistencia, y tener una pilita de 9 volt, la chicharra no suena porque es... Pero no marcaba ningún numerito, o sea. Sí, marcaba 8 mega ohm, 8 millones de ohm. No, pero eso es resistencia. Yo estoy hablando de la continuidad. Y no, porque justamente, claro, no hacía ninguna mención, porque en chicharra, la resistencia interna que tiene para comparar, evidentemente entiende que tan grande esa resistencia no cierra el circuito, es muy grande. En cambio, cuando lo pasa a ohm, lo pasa a una resistencia interna de comparación que compara en términos de millones de ohm. Ojo, porque esto no es un megómetro. Por muchos, yo he visto que muchos utilizan un tester muy similar a este para medir resistencia de aislamiento. No. La resistencia de aislamiento se mide con un medidor de resistencia de aislamiento. Nosotros tenemos uno. Llamado. No, este es el telu. Llamado megómetro. Megómetro. Es un megómetro. Después vamos a hacer medición de resistencia Ahí está. de aislamiento. Es un aparato que también es un ómetro. Este es uno que le pude chorear al... Bueno, este es el telu. Esto es el otro, está mezclado. Bueno, es un aparatito, bueno, es un tester, pero que está especialmente diseñado para medir resistencia de aislamiento, o sea, resistencia de los conductores y resistencia de los bobinados de motores. O sea que es como este, sí, pero este no puede cumplir con la medición de aislamiento. ¿Qué significa? Yo puedo saber si los cables tienen buena aislación o no. Si tienen mala aislación, evidentemente esos cables hay que reemplazarlos porque son peligrosos. Puede tener una derivación a tierra. Entonces yo voy a una casa, si veo que el disyuntor tiene actuación o accionamiento, puede ser por pérdida de falta de aislamiento de los cables. Con esto sé cuáles son los que tienen problemas. Entonces identifico dentro del circuito cuál es el cable o los cables o los circuitos que tienen problemas. Por ejemplo, un motor. Si un motor hace saltar el disyuntor, yo me puedo dar cuenta si tiene falla de aislación o no. Ahora les voy a mostrar. Bueno, me mandaste que a...
El grupo que mide la resistencia de los conductores, un circuito, no sirve. No es un megómetro, es un tester que mide ohm. Sí. ¿Mide millones de ohms? Sí. Como la pinza, vieron que la pinza decía 200 megas. No. Claramente adentro no tiene una resistencia que pueda comparar en términos de aislamiento. Claro. Porque después, cuando nosotros armamos los formularios para la declaración de conformidad de la instalación, para el medidor, hay un apartado que dice que vos hiciste la medición de aislamiento de los cables y tenés que poner el valor que mediste y tenés que poner el instrumento con el cual lo hiciste. Y el instrumento tiene que estar homologado. A ver, yo digo, tiene que estar homologado porque siempre algo que esté homologado, vos te quedás tranquilo que comparaste contra algo. Y que vos tenés el aval de que la medición que hiciste vos, hay alguien que dijo, che, ahora si yo voy con esto sin aval y hay algún problema, igual, nada. Es igual es tirar a una pericia, lo peritarán y che, bueno, no, está ok. Pero bueno, para certificar tiene que estar homologado. O sea, que esto lo llevas. Está comparado con él. Claro, te ponen un codo, 6 meses, un año, no sé si hay menos, de 6 meses, no sé. Y bueno, vos ya con eso registras. Aparte le pasa que a veces, a una falla o dos se descalibra. Claro, claro. Porque es común. A ver, los electrónicos quizás, que son más susceptibles a un montón de cosas, son un poquito más robustos. Algunas marcas que antes, me acuerdo, los analógicos con aguja, tenías que ir y viste, tener todo el cuidado porque en cuanto le pegabas y se saltaba la aguja te quería matar. Porque viste, era milimétrico, o sea, eso estaba puesto sobre un eje con una. Es más, yo les conté con Andy me tiró un voltímetro japonés, me tiró un voltímetro de tablero, me lo desarticuló todo. Quería morir. Ahora se los muestro, uno como este. Nada, se le cayó y pum, saltó por eso. Antes era, che, pará, ¿dónde vamos a hacer la medición? O sea, sobre un almohadón, ¿viste? Más o menos, y trasladarlo en una valija, ¿viste? O sea, era algo que si se te golpeaba. Estos también, pero a lo mejor son un poquito más robustos. La máquina electrónica, claro. Aparte viene con goma. Claro, viene bastante peor. Bueno, hacemos un pequeño intervalito. Realmente el aparato hace la cuenta, ve por I y te devuelve el valor en watt. Si no, haces por un lado P, por un lado B, por otro lado I, lo multiplicás. Este aparato lo que hace, ¿viste esa pinza cofimétrica que mide los 3 valores P? Pero te iba a contar eso. ¿Tenés? No lo aprovechás al máximo porque esto a lo mejor está más para laburos industriales, ¿no? Para hacer, qué sé yo, supermercados, donde vos tenés que determinar el factor de potencia porque al cliente lo multan por factor de potencia. Igual todo eso lo vamos a ver con claridad, pero está bueno que hoy, mira lo que es esto. Bueno, hoy quizás que recién estamos empezando, no podemos explotar en su totalidad, pero cuando nos metamos de lleno en la alterna, ahí vamos a poder sacarle el jugo. Bueno, vamos a conectar un motorcito que tengo. ¿Cómo se usa? No, nunca sé, no. Tengo un amigo que la tiene, pero. Es muy fácil porque lo que tiene de bueno, miren, al ser una pinza no hay mucha dificultad para conectar. Acá dice línea 1, línea 2, línea 3, porque bueno, obviamente que está pensado para trifásico, porque yo lo que necesito es justamente corroborar cuestiones que tienen que ver con el consumo de motores, generalmente trifásicos, dentro de la red eléctrica. Entonces, la empresa me dice, che, corrija el factor de potencia, que es esto coseno de phi, que está relacionado con la potencia reactiva. Ahí van a ver que dice kVAR, que es kilovolt-ampere reactivo, la potencia total o suma, que es el kilovolt-ampere. ¿Vieron que los transformadores yo les dije que dice el valor en kVA? Sí. Bueno, esa es la potencia total, que es la suma entre la potencia reactiva y la potencia real. Ahora les voy a hacer una aclaración rapidita, ¿no? Sí, está buenísimo porque bueno, esto vos podés laburar directamente sobre... Claro, vos podés laburar directamente sobre las borneras donde está conectado, ¿no? De manera segura, esto tiene aislamiento, lo conectás a las puntas. Ahí tenés el tacho. Bien, bueno, vamos a conectar un poco. De hecho podemos empezar a probarla.
Ahí, y también tengo mi traje, mi tachito. No, pero esto es una super tenaza. Demasiado. Es una pinza que sirve para medir cuestiones puntuales. Podés medir voltaje, podés medir corriente, pero podés medir las tres potencias, podés medir el factor de potencia, podés medir la energía, el kilowatt hora. Claro. Sí. Yo quiero conectar un motor y empezar a hacer las mediciones. ¿Está bien? Directamente pinzando, que haga la interpretación en términos de lo que el campo. Porque es genial, porque vos directamente con esto podés sacar la potencia que tiene un motor solamente pinzando el cable. Así de directo, ¿no? Bueno, vamos a ver un motor. Yo tengo un motorcito acá. Cada uno de estos colores, qué bobinado tengo. Como hicimos en algún momento, ¿se acuerdan? Sí. Con el de heladera, por exactamente lo mismo. Esto es un motor de 3 cables, no tiene velocidad, no sé, es un motor con una sola velocidad, pero nos va a servir. ¿Por qué? Porque acá hay ciertos datos de fábrica del motor y nos va a venir bien esta pinza para determinar esos valores del fabricante y qué significa el factor de potencia. ¿Está bien? Bien, entonces, paso número 1. Lo que vamos a hacer es sacar la resistencia de cada uno de estos cables. Yo voy a anotar ahí los 3 colores y apare. Vamos a hacer una medición, 2 mediciones, 3 mediciones. ¿Está bien? ¿La anotamos en el pizarrón? Bien, vamos. Usemos usemos el fluke, que ya sabemos que es una masa. Muy bien. Ahí. Rojo con azul. ¿Hacemos así? Sí. Tenemos rojo, azul, amarillo, ¿no? Sí. Rojo, amarillo. Hacemos rojo, amarillo y azul. Pero así, hacemos rojo y amarillo. Rojo, amarillo es una. El otro es amarillo y azul. Y me queda rojo y azul. ¿Está bien? Rojo y azul. Rojo amarillo. Rojo, amarillo, sí. 512. 512. Bien. Ahora amarillo azul, amarillo azul. Vale. Vamos por atrás. ¿Veis? 31.5. Amarillo y azul. Y ahora faltaría Rojo y azul. rojo y azul. 471. Bien, ahí tenemos. Bueno, ¿qué estamos haciendo? Estamos midiendo la resistencia de los bobinados de un motor monofásico de inducción, que en este caso es un motor de lavarropa, que tiene ciertas características técnicas, las quiero notar. Bien, ¿qué dice la chapa del motor? Dice voltaje, dice frecuencia de la señal, dice potencia real en términos de watt. Sí, 50 Hz, porque este motor funciona a la red eléctrica. 220, bien. Los watts. 145 W. Esta es la potencia real del motor. Da la intensidad de corriente eléctrica y el amper. ¿Cuánto? Bien, la intensidad de corriente eléctrica es 1.5 amperes. Bien, ¿qué otro dato? Yo estoy igual. 4P, ¿qué significa? 4 polos. ¿Dice coseno de phi? 4P. Bien, el capacitor que lleva. ¿De cuánto es el capacitor? 13 microfarads. Bien, ¿De el cuánto capa, es? 13 micro. 13 microfarads. Bien, este es un dato que lo voy a ir a buscar ahora, pero antes de ir a buscarlo, podríamos determinar cuál es común y cuál es la bobina de arranque y cuál es la bobina de marcha. Entonces, recuerden esta regla. La regla dice, che, ¿entre cuál y cuál está la mayor medida? Entre rojo y amarillo. Ahí está la mayor medida, entonces la suma. ¿Está bien? Entonces este es el común. ¿El común qué cable es? La suma.
¿Está bien? ¿Sí? Si estos dos me da este valor, el otro que queda libre es el común. Entonces este es el común. Entre este color y este color, exactamente, está la arranque, porque es la más grande, muy bien. Y esta es la marcha. O sea que amarillo y azul es la bobina de marcha. Si yo conecto esto a 220 volt, el motor debería, sí, y le doy un toque y arranca. Vamos a probarlo. Sí, claro. Y el capacitor, exactamente, el capacitor, va a ir acá. Ahora vamos a ver el diagrama. Ahora hacemos el diagramita. Pero a ver, quiero que me conecten con la cajita sin tocar los cocodrilos. Quiero que me conecten. Yo creo que ahí está. Entre azul y La va a tocar, ¿eh? Bien, mandamos uno ahí. Mandamos uno ahí. Bien, ahí. Vos mientras tocas el aislado no te va a pasar nada. Bueno, lo agarro porque va a moverse. Bueno, arranco. Ahora, cortado. Algo importante, vamos a poner el cable acá con cinta, así nos queda cómodo. Vamos a encintarlo acá si no se mueve. Traiga una cintita. La dejé allá, mirá. Sí, Allá hay el botón de parada. Arriba. El tablero, al lado de la llave. ahí, ya queda ahí la cinta. Está bien, así no la perdemos. Vamos a poner acá un par de cintas si no se mueve. Che, la cinta está apaga, ¿eh? Sí, podés darle con ganas. Ven, y ahí, joya, sí. Vamos a ponerle ahí. Vamos a poner ahí también cinta, ¿sí? El ahorro, el progreso. Tiene que durar 2 cursos más. Bueno, algo interesante, tomen la pinza como si fuera amperométrica, agarren la pinza para medir corriente, y ya que estamos y tenemos esta pinza que Mauro gentilmente nos ha traído, tenemos cuál es la intensidad de corriente eléctrica cuando... Ahí, sí, recuerden que estamos haciendo esto, miren, le mandamos acá, ¿sí? Generamos un campo acá está el rotor, generamos un campo acá y se pone en marcha porque bueno, nada, no tiene el tambor con el agua de lavarropa. Está libre. Si esto estuviera presionado con el tambor de agua no mueve ni en pedo. Haría Ese es el problema de los motores cuando le falta el capacitor, no arrancan porque justamente ese capacitor sirve, entre otras cosas, sí, y para corregir el factor de potencia. Ahora les voy a mostrar algo interesante en esos datos. Bueno, ¿qué corriente tiene este motor? Recuerden siempre que no arranquen, agárrenlo para que no se salga zapateando. Mientras tanto miran eso, ¿sí? Miren qué corriente tiene. Miren los niveles. Y anoten en el pizarrón. Pero 1,3. Claro, más o menos como decía ahí, 1,5 amperes de trabajo. 1,3. Capaz que el 1,5 es de pico. Habría que ver ponerla cuando hay que bajar y ponerla a ver si se va a 1,5 y después se reúne. Para que arranque, ¿no? Claro. Viste que a veces arranca como el aire, se arranca pum. Si lo bajo. Vamos a ver si tiro como un pico. Voy. Dale. ¿Ves? Sí, Toma exacto. 1,4 y después se está bien. Eso no lo pensará. Así lo podés. Los datos del 1,5, bueno, ahí Bien. este el pico y después se... ¿Y probaste de hacer medición de potencia? No hice nada, A ver. me voy como, ¿en qué lo pongo? Vamos, el fabricante dice 145 watts. Entonces, vamos a ponerla a ver en kilowatt. También ahí medimos P, a ver qué dice. Hay una gallo, ya. No mide en kilowatt, habría que ver en potencia, ¿no? Sí. No sé cómo, Vamos a medir en potencia, a ver. no sé cómo se selecciona. No tengo ni idea ni cómo es. Yo me olvidé, porque un día la trajeron los chicos cuando hicimos el curso de seminario, vino uno de los chicos, la trajo. Hall no se debe. No, el call es para... ¿Ahí qué dice? No, es como una memoria eso. Son memorias que tiene.
Borrar todo con... No, eso para... Para congelar, pero no está congelado. Bueno, pero en amper pudieron medir, ¿no? Sí, sí, sí. En amper medía, bien. Bueno, a ver, tráete el manualcito, a ver, ¿lo tenés ahí? Vamos a tener. ¿Qué debería medir? Porque ahí está el kilowatt. Ahí está puesto el kilowatt, pero no mide nada, porque ¿cuánto sería un kilowatt 145? 0,1. Claro, igual debería medir. Debería medir eso. Ya toca el dedo ahí. Sí, sí. Debería medir, ¿no? No lo hace. Amper sí, 1,3. Amper mide. Para medir potencia real. ¿Están en castellano? Sí, está en castellano. Buenísimo. A ver, para potencia real. Ahí estoy. Sí, la uno. Dale, a ver. ¿Levanto? Sí. Va. Ahí ahora mire. 177. Claro, pero no mide en términos, no mide kilowatt, ¿no? Habría que fijarse ahí que dice PG. Inserte el cable de nuevo común terminal con conecte la neutro. Podemos poner el común en neutro. Capaz, hasta eso. Sí. Común. Común. Y el neutro es, bueno, igual miramos cuál es la fase con el neutro. Buscaporín. Tenemos el buscaporín. Acá lo habían dicho levanto y... ¿Completos? Que está más cerca. Tocarlo a una de las puntas así. Vamos pasando, Levanto. Pará. Ahí estamos en serio. No lo vamos a Levantando, ¿verdad? Bien. Ahí tenemos la... Entonces, pará, ponelo, es así y es ahí. Y esto supuestamente tiene que ir ahí. Sí. ¿Listo? Está agarrado. Sí, está agarrado. Sí. ¿Vamos? Vamos. ¡Vamos! Bien, perfecto. Bien. Entonces, kilos. O sea que ¿cuántos watts serían? Sí, casi 110 kilos. Watts. 110 watts. Y dice el Más o menos fabricante 145. 145. Claro, pero ¿qué pasa? Ojo, porque no tiene capacitor cuando no está conectado a un arranque. ¿Está bien? Bien. Bueno, ahora, buenísimo. Bueno, bien, acuérdense entonces, la pinza necesita del común, de la línea asociada a la que quiero medir. Claro. ¿Está bien? Por eso decir, como es trifásico, hace por eso, quizás. Claro. Vos tenés que especificarle una... Sí, es buenísimo, porque vos podés medir directamente la potencia de cualquier cosa, lo que quieras. Acá yo puse un motor, pero bueno, vos podés ir y ahora vamos a ver la reactiva también. Porque nosotros acá seleccionamos potencia real, pero espera, con lo que quieras. Bueno, vamos a notar, en este momento el motor sin el capacitor eran 100 watts de largo. 110. 110 watts. Bien. Ah, buenísimo. Eso es al lado de los números. Ah, buenísimo, bien. Ah, genial, bien, gracias. ¿Sabes qué es lo que marca eso de PG? El ángulo de fase. El ángulo de fase, El sí. ángulo de fase. Sí, el ángulo de fase. Ahí está, porque acá justo tipo de muchacho que decía, que Porque también decía, viste como me dijiste, para claro, la conectar pantalla para secundaria menos. dice PG y dice miré lo que Vamos va a ver Pasa eso. que eso yo no Vamos sabía a ver qué eso. era. Bueno, ahora miren, si yo miro esto, yo lo voy a copiar tal cual. Y estudiar eso. Hay que sentar en Igual esta marca Agregas el circuito mucho acá. Tal cual está dibujado ahí. Ahí lo sacamos un cachito. Dale. ¿Queda de mano, chico? Así lo copio tal cual está ahí. Está todo chino encima. Ahí lo pones, profe. En realidad son como chinos, ¿no? Dale, sacamos una le saco una foto y lo copio ahí. Sacamos una foto y mandámosla a mí. Si fuera de 3, ahí. Si fuera de 3, diría 3. Y esto que dice IP es el índice de protección, que tiene que ver con, como es un lavarropa, si tiene un índice de protección, si algo de agua iría sobre este motor, está protegido, tiene un índice de protección. ¿Está bien? Bien. Bueno, pero pará, y los cables, porque no están los colores de los cables acá. Claro. ¿Cómo?
¿cómo interpreto Bien. eso para poder decir dónde? Claro. En este dibujo que hicimos nosotros, el capacitor va acá. Siempre el capacitor va entre el extremo de la bobina arranque y el extremo de la bobina marcha. ¿Está bien? ¿Sí? Pero el capacitor hay que alimentarlo. O sea que cuando vos lo alimentás, yo acá no lo hice, hago este dibujito para después hacer la reinterpretación. Vos tenés acá uno de los cables que generalmente va a la línea, al común, a la fase, y el neutro, o venir con el neutro va conectado ahí, o también puede ser que el capacitor tenga dos cables de este lado, uno va conectado ahí y el otro va conectado al neutro. O sea que hacemos neutro y ya por este puente va la bobina de marcha. Y la salida del capacitor, en realidad no se puede hablar de entrada y salida porque no tiene polaridad, pero el otro extremo del capacitor, ahora les voy a mostrar algo, va conectado al extremo de la bobina arranque. Entonces nosotros antes esta parte no la conectábamos y conectábamos todo directo. ¿Y acá cómo lo interpreto? ¿Cómo sería entonces cada uno de los cables? Bueno, la línea y el neutro están acá. O sea que nosotros acá, como el protector térmico, generalmente va a la línea, que estaría asociado con el común, ¿no? O sea que acaba la línea, acaba el neutro. Y entre estos dos cables, que serían rojo y amarillo, entre rojo y amarillo va el capacitor. Y este sería el azul, que es el común. O sea que ¿Y esta parte cómo haces para interpretar? Porque este es el capacitor, ¿no? Claro, porque el capacitor va entre los cables que tienen la mayor resistencia. Acá. Entonces se alimenta del Claro, este es el común. Sí. Claro, se alimenta del rojo y Y mirá, viene por acá y acá hay un nudo o nodo y hay dos corrientes que pasan por acá y que vuelven al circuito. O sea que cuando vos haces la medición de la mayor resistencia, ahí tenés los extremos de las bobinas. ¿Está bien? Ahí va el capacitor. A los extremos de la bobina, o sea acá. Estos son los extremos de la bobina. Por eso, si lo hacemos en colores, tenés azul, amarillo y rojo. ¿Está bien? Vos tenés, este es el celeste. Este es el cable celeste. ¿Está bien? Y después tenés el cable rojo y el cable amarillo, que es el amarillo porque está asociado al neutro, y el cable rojo, que es la bobina arranque. Ahí está. Así sería. ¿Cómo me doy cuenta que este es el azul? Y porque entre estos dos cables está la mayor resistencia. O sea que el que me queda libre es este. El neutro siempre entra a la bobina de marcha. O sea que este es marcha. Acá está marcha, acá está común y acá está arranque. ¿Se entiende? Marcha, común, arranque. Después cuando veamos motores, explico. Yo ahora para conectar y hacer la prueba esta. Necesitamos conectar esa botellita que está ahí, celeste. La necesitamos conectar de esta manera. Amarillo y rojo. ¿Sí? Amarillo y rojo. Bien. Algo importante, ¿cómo sé si ese capacitor está bueno o no está bueno? Nada. ¿Cómo sé eso? Bien. Agarro un capacímetro, el Fluke es capacímetro. Tráelo. Miren esto que interesante. Primero el capacitor, tengan cuidado porque es un acumulador de energía en forma de carga eléctrica. Hay que cargarlo con... Trata de ver si Sí. le pones un destornillador y le haces así para descargar. O con la Sí, lámpara. ahora vieron que ya lo tocaron todo, no está descargado, ¿no? La pantalla que te dio del cosquilleo que a vos te dio Sí. y uno chiquito así, Esa del destornillador no sabía, profe. ¿Cómo es? Claro, siempre chequeen, cuando manipulan un capacitor, chequeen que no esté cargado. Para eso van a tomar una lámpara, porque si lo hacen con un destornillador, hacen un cortocircuito y lo pueden romper. En cambio, con esto liberan la energía acumulada en términos del uso. Entonces toco, sacan el capacitor, lo desconectan donde está, tocan y si hubiese estado cargado ahí van a ver un destello, si funciona esto. Ahí se descarga. Claro, hay capacitores que vienen con una resistencia, ¿no? Una resistencia, que justamente esa resistencia lo que hace es descargar el capacitor. El capacitor tiene dos lados. Acá está bien diferenciado porque se ve esa marca en el medio, ¿eh? Entonces, este es un lado del capacitor, es indistinto, recién le decía él. No es que tiene polaridad, sino con entrada, salida, no. Pero el capacitor ahí tiene las dos diferencias. El amarillo va conectado ahí, dice el fabricante, y el rojo va conectado ahí. Amarillo y rojo, al de un lado y del otro. Pero hay que alimentarlo el capacitor. ¿Dónde lo alimento? Y lo alimento con el neutro acá.
amarillo. Claro. Entonces, viene el neutro, puente con la bobina de marcha y a la salida, bobina de arranque. Este es el común. Acá va uno de los cables de la línea, acá va el otro cable de la línea y directamente prendo el motor y ya está conectado. O sea que acá va el otro, el neutro va acá. Sí, vamos a chequear el capacitor primero. El capacitor tiene que estar desconectado para hacer Probar el capacitor, Mati. tiene que estar desconectado. Hay que desconectar. Hay que desconectarlo del circuito. Sí. Bien. Suerte. Y miren, ¿ven que está el símbolo capacitor? Pero está con función amarilla. O sea que tiene que tocar el botón amarillo para que mida capacidad. Si no, no mide capacidad. Tiene la doble función. Y ahí van a ver que dice NF, nanofaradio. Esto es en micro, pero como es autorrango, automáticamente va a encontrar que es micro. Tendría que decir 13. Bien, genial. 13,3 microfaradios. Está bueno. Igual sé que es el de y se ve que funciona. Este lo conseguimos en la calle. Estaba en la calle y canté PRI. Así que llegué y dije, dámelo. Pero llegué con capacitor y todo. Bueno, listo, está todo chequeado, conectamos, damos arranque. Y van a ver qué pasa ahora. Hacemos todas las mediciones. Ese era el neutro, ¿no? Sí. ¿Cuál era el neutro? ¿Cuál es el que dio 13? Ese Sí, y este. está Y amarillo. este es el Y ese le tenía que Este es el que poner. dio 13. Pará. Ese lo pones acá. Ese hemos dicho que era el neutro. Este lo ponemos en el neutro, ¿no? Ah, esa línea. Este es el común, acá va la fase. Recuerden que acá, miren, Ah, línea sí, va el acá. celeste. Ese va acá. Y este va acá. ¿Así? ¿O en el otro? Bien, viene, este es el neutro. Neutro al neutro, bobina de marcha, bobina de arranque y fase. Perfecto, sí, así. ¿Vieron cómo cambió? No gira, no, chancho. Ahora está parado. Ahora está parado. Bueno, estamos midiendo ahí, no, tenemos que, bueno, miramos corriente, a ver, miramos corriente. Miran corriente, a ver cuántos amperes tiene ahora. ¿Dan amper? 1,1. Bajó. 1,1. O sea que el capacitor hace que circule menos corriente. Y eso está bueno para el bobinado para que no se cargue. Bien, 1,1 con capacitor. Bien, perfecto. Listo, paramos. Ahora me gustaría que midamos potencia real, ¿no? P. El fabricante dice que son 145 y nosotros medimos sin capacitor 110. Y ahí tenemos que conectar. Ojo que Tendríamos que conectar la pinza este a va la allá, línea ¿no? y al Ese neutro, va allá y este Sí, va allá. y otro allá. a la línea que justamente... Acá. Ahí. ¿Listo? 0,21 kilowatts. Bien, miren, potencia real es 210 watts. Mucho más. Ya decía yo el 45 al fabricante. Mucho más, muchísimo más. Bueno, esperen. Quiero medir reactivo ahora, quiero medir kilovolt-ampere. Pero una Sí. consulta, esto de las 200 de watts, ¿depende de Agárrenlo, la agárrenlo, potencia agárrenlo. del capacitor? Ahora le explico eso. Esperen, que quiero medir. Kilovolt-ampere reactivo. Ah, reactivo. Cero coma 10. Esa nosotros la llamamos Q, que es la que se va en campo magnético. Era 0,1. Bien, pero vamos a ponerlo en términos de volt-ampere, no en kilo. ¿Cuántos serían? 100. 100 volt-ampere. Bien. En realidad es volt-ampere reactivo. Ahora explico eso. Bueno, y ahora quiero medir S, la suma de esas dos, que vendría a ser el volt-ampere o kilovolt-ampere. Miramos eso, a ver. Ojo, ahora el motor cuando lo arranca. Ahí. Va. Dale. 220, gracias. 220. Volt-ampere.
Che, pero pará, y entonces acá, ¿qué pasó? ¿Está bien 100 volantar? ¿Reactivos? No puede ser. Acá, esta, ¿cuánto daba? ¿Era 0,1? ¿0,1 era? A ver, ¿O 0,01? 0,01. Sí, 0,1, no 100. claro. No, claro, porque el 100 volantar 0,01. 0,01 es. Sí. No, 0,9. Bueno, A veces pero- cambia cambia 0,1. Claro, sí. No, pero 0,09. 0,09. Ahora 0,09. Es mucho esto. El cierre redondea 0,1. Claro. 0,1. Claro, Ahí redondea. entonces serían 10 volamper. Ahí, ¿está bien? Sí, ¿No? sí, es 0,0,1. Francia dice ¿Por ¿Por qué no? 0,09. Kilo. Sería No, pero ahí es 0,0,09. Son dos ceros adelante. Dos Y ceros después la coma y adelante. 0,9. Todo cero. Por eso Bueno. es 0,0,09. Estos ceros no sirven, después del punto. 0,09. Pero si es 0,09, entonces 90 volamper activos. En algún momento se ponía 1, o sea, era 7. En algún momento cambió de 0,09 a 0,1. Bien. Me convenció, ¿eh? ¿100 entonces? Bueno. Venga. Bien, ahora van a ver algo, Bueno, esperen. Quiero ahora hacer esto. Yo lo medí con capacitor, como me decía el fabricante, perfecto. Ahora quiero sacar ese capacitor. ¿Está bien? Vamos a volver a la prueba y hacer P, Q y S sin capacitor. Ya habíamos hecho P sin capacitor, ¿no? Daba 110 watts. Bueno, quiero medir Q y S sin capacitor. Cargarlo por las dos. Sí, ojo, por favor. Igual no anda esa así no, lámpara. entre punta y punta. Esa Entre punta y lámpara no punta. anda. No anda. Esperen. ¿No anda? No anda esa lámpara. Esperen. No anda. La otra vez la probamos y no anda. Sí, no, todo. Pará, vamos a ver una lámpara de Ya lo estas. probamos. Vos que sos El compañero que agarraba el- Toma la rondita. Vos que sos experto, Con esa lámpara lo mismo, profe. Sí, porque necesito algo que sea un conductor. Claro. ¿No? O sea, que no sea un cortocircuito, que no sea un destornillador. Bueno, ahí no pasa nada, ya está bien. Igual es como una ruleta rusa, pero no se fíen, porque tiene una patada nada que ver con la que sentiste el gol contra el dedo. Dale, Mati. Sin miedo, Mati. 400 volt puede ver, ¿no? ¿Cómo? 400 volt puede ver. Con la mano. En realidad, Metete la mano. ahí nosotros lo medimos en términos de corriente. Pero ¿qué pasa? Es mucho con un bajo voltaje, pero es una descarga. No te cagás. Cagón. Nada, te sorprende. Cagón. La línea y este que pone acá, ¿no? Y este No. Bueno, ¿tenés miedo de eso? Y agarraste la corriente. Amarillo y azul la línea. Agarró la corriente y tiene miedo al capacitor, Amarillo. profe. Va. Tocalo, César. No, Agarren el motor. Agarren el motor. agarra el motor, no va. Hagan la medición ahora. Igual midan todo de nuevo. P, Q y S. igual va con 0,100. Sería 100, ¿no? Está bien. Vamos a Q. 100. Pueden pasar sin parar el motor. Q es la potencia reactiva. Ahora le digo. 300. KVA. Poné 300 en KVA. ¿Te pongo acá al lado? Sí, ¿cuántos? Pero más 300, entonces. 0, 0,30. claro, 0,30 kilos. Kilovolt-ampere. KVA. Mirá, KVAR. No, eso es VAR. Veo la perra aquí. No, pará, eso Ah, está ya, acá. ya, Esto es ese. Abajo. Debajo es Esto es ese. Ah, sí, Ahí, bueno, está. Debajo es lo que. Entonces 300,
¿Qué midieron? Este. Saca esto, ponlo acá. Ahora sí vamos a Q. 300, ponle 300. ¿300 pongo? Sí. Borrar de arriba. Mandala. Voy. Dale. Vos fijate que 280. Ahora sí, en Q. ¿Este? 280. 280. Claro, sí. Y nos falta. Eso lo habíamos hecho, pero era... No te equivoques. Bueno, es eso. 110 lo mismo, 100. ¿Viste la botella Leiden? En un momento escribe el físico que tuvo la experiencia que en un momento él le daba la manija y veía que la botella no pasaba nada. En un momento tocó la punta y le dio una descarga tremenda. Bueno, ese es el primer capacitor de la historia. Lo que tiene el torpedo es que tiene baja corriente, mucha corriente con poco voltaje. Por eso no te mata, pero te da un patadón. Es lo mismo que exactamente igual. Exactamente lo que como Exactamente eso. No quería tocar. ¿Dónde está la P acá? La potencia. La P es este, kilowatt. Esto es potencia, Sí. kilowatt la P. Esto es hecho, sea Q, Y el coseno de phi, y esto es S. Ese. el coseno de phi también necesito los mismos cables para conectar. Ah, no sé, hay que Para mirar. medir coseno de phi. Porque él puede medir coseno de phi también. Sí. Bueno, ¿Qué dice acá? ¿cómo es la conexión para el coseno de phi? Porque ya que estamos, calculemos ahí coseno de phi. Sin capacitor, muy bajo. O sea que solamente el 34% de la energía que toma de red la convierte en trabajo. Muy bajo, es un desastre. Con el capacitor debería aumentar ese coseno. A ver cuánto es con capacitor. Conectamos el capacitor y hacemos la medida del coseno de phi. Coseno de phi y factor de potencia. No, pero abajo está. Sí, por eso, el fútbol. No, pero las 9. Las 9 Y este era... Este. No, sí, Acá, el rojo. Y ahí va la pinza. No, la fase. No, está bien. ¿Va? Agarra el motor. Agarra el motor. Tiene 9. ¡Bueno! ¿Cuánto dice? Claro, porque en realidad el coseno pi hoy está 0,9 a 1. Está bien, digamos. Hoy lo llevaron a 1. Hoy lo logramos, sí. ¿Era 0,7 en un momento? En un momento fue 0,7, 0,7. después lo subieron a 0,8, Yo metí en 0,7. después Después, 0,9 ¿verdad? Que y ahora 1. nunca más me di. ¿Cómo que ahora le van a 1. El coseno tiene que ser 1. Lo vamos pasando un poco más porque si no todo el mundo Ideal. está desfasado. Ideal. Sí. Coseno de phi. Estamos hablando hoy con motores inverter y todas esas cosas. 0,9. Con los motores monofásicos de inducción no llegas nunca a 1. Siempre. Bien, el coseno de phi o factor de potencia con capacitor aumentó muchísimo. Entonces lo que toma de la red, solamente el 10% se desperdicia en términos de campo magnético que se lo lleva este. Si no tiene capacitor, Claro, exactamente. Cuando tiene capacitor, Q vale 100. ¿de cuándo paga la multa? Cuando no tiene capacitor, Q vale 280, crece. ¿Está bien? Una fábrica en Suchet, pero me vi un montón que sí. Claro. Fíjate otra cosa, cuando no tiene capacitor, 110 watts, la potencia real. Cuando tiene capacitor, ¿dónde estaba el valor de este? Acá, 210. ¿No? Miren cómo prácticamente se duplica. Igualmente, ojo, porque esta medición no está buena, porque solamente trabaja una bobina, y esto es importante. Vieron que la bobina de arranque es una bobina auxiliar que sirve para poner el motor en marcha. Pero cuando los motores tienen un capacitor de marcha permanente, la bobina de arranque no se desconecta. Y eso lo que le permite al motor es otras características. O sea, esta no se desconecta porque no se va a quemar porque tiene esto. O sea, esto lo que permite es que la corriente que circula por la bobina de arranque no queme la bobina de arranque. Por eso los motores como aire acondicionado, tipo on-off, y los motores cualquier heladera, y todo, bueno, la heladera no tienen capacitor las comunes, pero los motores que tienen este tipo de capacitor, que no es de arranque es un motor, es un capacitor permanente de marcha. Ya después les voy a explicar bien cuando hagamos motores. Pero digo esto, miren cómo un capacitor puesto en un inductivo, en una bobina, miren cómo eleva
la eficiencia del motor. ¿Sí? Ahora, acá tendría que explicar algunas cosas de qué es P, qué es Q y qué es S. Bien, P es la potencia que realmente utiliza la máquina para generar trabajo. Bien, o sea, la máquina toma tanto, genera tanto trabajo. En este caso, mover el tacho de un lavarropa para lavar la ropa. Esta potencia es la que está mal. Esta es la que mantiene el capacitor a raya. Si hay mucho de Q, hay mucho desperdicio de energía o potencia, mejor dicho, en términos de eficiencia. ¿Sí? Y esta es la suma. P más Q me da S, no lineal. No es que la sumo lineal, no, ahí hay que hacer una cuenta. Por eso aparece un ángulo entre dos potencias. Rápidamente, esto igual lo voy a volver a explicar, pero rápidamente. La potencia P es esa. Esta es la que el medidor te mide como kilowatt hora. Es la potencia P. O sea que la empresa hace la medición de eso y transforma. La potencia Q aparece acá. Esta es la potencia Q. Los medidores nuevos miden los volt-ampere reactivos, los miden. Si te excedes dentro de un límite te cobran multa. Y la potencia, esta es la potencia Q. Y la potencia esa es la suma. O sea, esta es S. O sea que la suma de P y Q me da S. Y este es el ángulo phi. Miren, cuanto más chico es Q, más chico es el ángulo. O sea que S se aproxima a P. Cuando el ángulo es 0, el coseno es 1. Entonces S es igual a P y Q no existe. Cuando Q no existe, la suma se parece a P. El ángulo es 0. Cuando el ángulo es 0, el coseno es 1. A medida que el ángulo baja, aumenta el coseno. ¿Está bien? Sí. No, ¿sabes? Te quería preguntar por el tema de que, o sea, mayor, digamos, el ángulo. Sí, mayor Q, mayor ángulo. Mayor cantidad de energía. A mayor Q, mayor cantidad de energía perdida, podríamos decir. Claro. Sí, de campo magnético. Esta Q aparece porque hay un campo magnético que necesita esa potencia, porque si no, no podría formarse, pero no genera trabajo. Yo necesito que esa Q sea lo más chiquita posible para que este ángulo sea lo más chiquito posible para que esto sea lo más grande posible. Esto es al revés. Cuanto más grande es coseno, más chiquito es el ángulo. Cuanto más grande es el ángulo, más chico es el coseno. Esto es una función trigonométrica. Claro, Coseno, sí, por coseno eso, de un por eso ángulo. estoy preguntando para... Que es la relación que existe. ¿Te acordás que el coseno era cateto adyacente dividir hipotenusa? Entonces la relación entre P y S me da el coseno de phi. El coseno de phi es P dividido S. Medio de eso. Ahora anotamos eso. Yo después le doy todo esto, yo después, pero cuando veamos alterna. Pero digo, ya que trajo la pinza, aprovechemos para hacer eso. Sí, sí, obvio, ya estamos más cancheros. Pero digo esto, la empresa antes venía con una resistencia, la conectaba en el medidor, o venía con la pinza cofimétrica, que era una cosa así, una pinza cofimétrica. Hoy una pinza cofimétrica es súper accesible y podés sacar P, Q, por ejemplo, no sé, te llamo a un supermercado, che, mirá, me cobraron multa porque tengo mucho Q. A ver, ¿vos vas? Tucu, decís, che, a ver, tiene tanto, listo, igual viene en la boleta el valor de esta, viene en la boleta. Vos vas a una fábrica de capacitores, decís, che, necesito corregir para esta Q, para estos kilovolts per reactivo. Tomá, pon esto. Vos vas, pones eso. Chao. O sea, es así. Pero digo, con eso vos podés tener una idea directa. Vos te cosita así y el capacitor más chico empieza del tamaño de este. Sí. Yo Sí. voy a volar uno de 5 kVA. Sí, sí, es una bomba. Es un misil, sí. Es un misil. Bueno, tenemos unos capacitores, tengo unos capacitores y hacíamos pruebas con lámparas de descarga. La lámpara de descarga tiene un balasto que pesa 50 kilos, es un bobinado, y la lámpara de descarga necesitaba ese equipo para arrancar. Ese equipo tenía un capacitor así, porque justamente tenían que compensar la bobina. Es lo mismo que el tubito fluorescente con el aparatito, ese blanquito que está ahí. Bueno, ese venía para equipos de tubo fluorescente para corregir y compensar el arranque de... Los que venían regulados eran los de Philips y era el triple de eso, así era, porque venía con todos capacitores así. Porque los cosenos Por eran muy bajos, era generalmente 0,4, 0,5. Claro, tenía que corregir un 0,5. Claro.
¿Por qué? O sea, el 50% de la energía que toma la red la desperdicia en general el campo para arrancar el tubo. Por eso estos tubos hoy, genial, tienen uno. ¿Y este ¿Sí? cómo sabes cuánto desperdicio? ¿Cuál? El que estamos viendo. Con capacitor, nada, 10%. Porque si pedimos un coseno de phi nos da 0,9. Tendría que ser 1. Entonces que hay un 0, un 10% que se desaprovecha en campo magnético. Igual está genial. Claro. Está buenísimo. O sea, Es de lo eficiente, que digamos. toma el 90% lo desarrolla en movimiento. Más el motor. Claro, el motor es genial. Por eso va con ese capacitor. Y el de 13 picofaradios está relacionado con la potencia. Después voy a mostrar cómo se relaciona potencia con capacitancia. Esa es otra cosa, que es igual bien estable. Pero está bueno saberlo porque vamos a decir, che, ¿de cuánto es ese motorcito? ¿De cuántos HP es ese motorcito? ¿Cuánto dice el fabricante? HP es caballo de fuerza. Bueno, pero más o menos, miren, 145 watts. Un poquito menos. ¿Cuánto es una? Ahí está, tiene que ser la equivalencia, ¿no? Claro. Bien, un HP son aproximadamente 746 watts. Ah, 145 watts. La quinta parte más o menos, la sexta, quinta, entre la sexta y la quinta parte. O sea que es un quinto, un sexto HP. Re chiquito. Por eso tiene de nada. No consume nada. De un ampere y pico, igualmente bastante, un ampere y pico. Es un montón. Pero bueno, son jueguitos que después vamos a ir viendo. Es como la heladera. Es como la heladera, tal cual. Una heladerita familiar está en un ampere más o menos. Y no tiene capacitor, las heladeras familiares no llevan capacitores. Ahí se cumple Pitágoras con la... Ahí esto es Pitágoras, claro. Porque la suma es el cuadrado de P más el cuadrado de Q es el cuadrado de S. Ahí es para el Pitágoras. Porque justamente acá, lo interesante, después lo vamos a ver. Acá está el campo magnético y abajo está el campo capacitivo. Esta pinza encima te dice cuál es el ángulo de desfasaje entre tensión y corriente. el famoso PG. El famoso PG. Que después también lo vamos a ver con algún ejemplo y con otros motores. Vamos a comparar diferentes motores. Bueno, se picó hoy, ¿eh? Listo, profe. Muchas gracias. Viste, Maurito sacó ahí y dijo, pará. Yo siempre lo digo, no lo veo para resumir. El otro día saca, me decía, ahí con Maurito, no, Mauro, digo, sí, ya sacó